buenas tardes. Sé que la hora es difícil porque acabamos de almorzar. Sé que todos están así como que, pero vamos a tratar de hacerlo más o menos posible. Y hoy vengo a hablarles de un tema que particularmente me apasiona. Y es, uno, la ergonomía, pero dos, las competencias del ergónomo. Entonces, pues muchísimas gracias. En alguna oportunidad leí que la gratitud no es algo que se lleva en el recuerdo como tal, sino en el corazón, y hoy les quiero dar las gracias por estar acá, por tomarse el tiempo para venir y escucharme, y pues para contarles lo que venimos haciendo, porque esto nos ayuda a todos de alguna forma, porque la ergonomía es transversal, y eso es algo que he aprendido. Entonces, quiero empezar con esto. La ergonomía es como una bailarina de ballet. Es perfecta de la cabeza a los pies. Se ve armonía y todo es un conjunto. Esa fue una expresión que utilizó una de las participantes en un grupo focal que nosotros hicimos. Ya les voy a contar el contexto, pero cuando nosotros indagamos para usted qué es la ergonomía o usted cómo entiende la ergonomía, de manera particular tengo que decirles que esta definición fue la que más me gustó. Aquí pues claramente respetando los principios de confidencialidad no vamos a dar el nombre, pero fue un grupo focal que hicimos, una participante que estuvo ahí, y eso hacía parte del proyecto de impacto en la inmersión personal que en su momento estaba realizando la Escuela Colombiana de Rehabilitación, desde la especialización en ergonomía. Acá pues quise traer fue a Ana Pavlova, simplemente como para darle un homenaje, pero también para pensar en que efectivamente la ergonomía es algo muy bonito. De hecho, otra persona en otro grupo focal dijo que Dios tuvo que haber sido ergónomo. Y yo le decía, ¿por qué? Me decía, porque Él ve todo perfecto, Él busca la armonía, Él comprende, analiza y trata de que todo quede en su lugar. Y yo dije, sí, muy probablemente. Entonces, con esas dos primeras preguntas, pues empezamos a hablar de qué era la ergonomía. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de esto del perfil ocupacional y las competencias, pues tuvimos tres preguntas. La primera era qué era la ergonomía. Segundo, quiénes eran los ergónomos. Y tercero, cuál era el perfil ocupacional del ergónomo en Colombia. Entonces, a nuestras primeras preguntas, pues, ¿qué es la ergonomía? Pues digamos que técnicamente fue sencillo. Si yo les pregunto a ustedes qué es la ergonomía, de pronto algunos me dicen, no, es la prevención del desorden musculoesquelético. Otros me van a decir, no, es el trabajo del peligro biomecánico. Otros me van a decir, no, la ergonomía es el análisis. Pero entonces cuando uno va viendo todas esas respuestas, no, si digamos que fuimos un poco más sencillos y dijimos, no, pues vamos a tomar la definición que hace la IA en relación a lo que es la ergonomía. Y lo primero que hace es que es una disciplina científica, es decir, tiene un saber. Está relacionada con la comprensión de las interacciones. Es decir, un ergónomo comprende una interacción. Un ergónomo ve más allá de lo que te ve una persona que simplemente ve una condición o una situación. Dice que comprende esa interacción entre los seres humanos, ¿cierto? Entre los seres humanos. No le está dando una ocupación como el trabajador, como el papá, la mamá, no. Habla del ser humano. Y ahí ya hay una primera categoría de análisis. Porque el ser humano es algo objetivo y es algo también subjetivo. Cuando hablamos del ser humano objetivo, estamos hablando de ese componente biomecánico, ese componente químico, ese componente fisiológico. Pero cuando estamos hablando de ese ser humano subjetivo, estamos hablando de un ser humano con una espiritualidad, con una subjetividad, con una imagen, un esquema corporal. Y que aplica teoría, principios, datos y métodos con el fin de optimizar, es decir, con el fin de mejorar el rendimiento tanto en el ser humano como en el sistema, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando hicimos esa primera pregunta, dijimos, no, pues bien, eso es lo que hace la ergonomía. Ahora vamos a interiorizar un poco de cómo lo estamos entendiendo. Entonces, dijimos, la primera pregunta, pues chuleada. Entonces, llegamos a la segunda pregunta de que ¿quiénes son los ergónomos? Entonces, volvimos a la IA, y la IA dice, pues los ergónomos son los profesionales, es decir, el profesional es esa persona que hace que ese conocimiento, esa disciplina se ponga en acción, y es el que contribuye al diseño, a la evaluación de tareas, trabajos, productos y entornos. Entonces acá ya empieza a haber una categoría un poco más amplia para hacerlos compatibles con las necesidades
de las personas, teniendo en cuenta sus capacidades, sus limitaciones, y todo eso en conjunto es lo que nos permite pues poder ir a hablar de quiénes son los que hacen la ergonomía. Pero acá llegó la última pregunta, y aquí sí fue donde empezamos a decir, ¡ah! ¿Qué pasó? Resulta que decimos, ¿cuál es el perfil ocupacional del ergónomo en Colombia? Cuando llegamos ahí, pues nosotros dijimos, no, pues el perfil ocupacional es, y no le encontrábamos respuesta. Entonces, claramente, este proyecto, no estoy solo yo, hay personas, hay una diseñadora, hay terapeutas ocupacionales, hay fisioterapeutas. Ahorita la invitación es para que todos se vinculen, pero desde terapia ocupacional, que es un referente, porque a ellos tuvimos que recurrir. Cuando yo soy de base fisioterapeuta, pero entonces cuando yo hablo, resulta que el objeto de conocimiento de la fisioterapia es el movimiento corporal humano. El objeto de conocimiento de la terapia ocupacional es la ocupación. El objeto de conocimiento, yo le decía a Erika, el objeto de conocimiento del diseño es la generación de soluciones, ¿cierto? El ingeniero, el médico, todos tienen un objeto de conocimiento. Entonces, ahí yo fui, y aquí el grupo le preguntó a un terapeuta ocupacional, oiga, ¿qué es un perfil ocupacional? Entonces, ellos nos trajeron la definición y dice que comprende a las personas como seres ocupacionales y su participación en diferentes entornos y contextos. Desde terapia ocupacional puede definirse como una herramienta que proporciona el conocimiento histórico. Histórico, ahí es importante tenerlo porque cuando yo hablo de esa historia, quiere decir que yo tengo unos antecedentes, yo tengo unas condiciones previas. Experiencial de las ocupaciones de una persona, considerando todas las interacciones dinámicas que resultan no solo de sus conocimientos y competencias en el rol perfilado, sino además contemplando sus intereses, valores y necesidades. Entonces, cuando nosotros dijimos eso, dijimos, ¡ay! Pues vamos a hacer el perfil ocupacional del ergónomo. Entonces resulta que cuando nosotros fuimos y dijimos, bueno, ¿nosotros cómo nos llamamos? Y la sorpresa fue grande, porque nosotros preguntamos, hicimos un grupo así como un sondeo y dijimos, bueno, ¿usted qué es? O sea, ¿cómo se le dice al ergónomo? Y entonces empezaron a salir unos nombres que nosotros ni siquiera habíamos contemplado. Entonces alguien dijo, no, pues nosotros nos llamamos ergónomos. Y otro dijo, no, nosotros nos llamamos ergonomistas. Y otro dijo, no, nosotros nos llamamos expertos en ergonomía. Y otros dijeron, no, nosotros somos profesionales en ergonomía. Y otros dijeron, no, nosotros somos profesionales especialistas en ergonomía. Cuando empezaron a ver tantos nombres, nosotros dijimos, bueno, pues aquí ya la cosa no fue tan fácil. Cuando dijimos, venga, ¿y qué hace un ergónomo? Pues empezamos a hablar de las funciones. Y si yo les pregunto a ustedes qué hace un ergónomo, ¿ustedes qué me contestan? Ay, perfecto. Muchas cosas. Entre esas cosas, ¿cuáles? La aplicación de los objetivos de la ergonomía. Bueno, entonces ahorita, bueno, acá hay cosas interesantes porque es que acá ya empezamos a hablar de objetivos de ergonomía. Diseñar, relación del puesto de trabajo. Diseño del puesto de trabajo. Entonces vamos como por esa misma línea del diseño. Diferentes sistemas, perfecto. Pues imagínense que todo. Entonces resulta que así como aquí se está dando esta dinámica que dicen, no, el puesto de trabajo, otro no, el análisis del sistema, pues lo mismo pasó ahí. Y entonces dijimos, oiga, entonces realmente ¿cuál es la función de un ergónomo? Entonces dijimos, bueno, ¿y cuáles son las habilidades que tiene que tener un ergónomo? ¿Qué habilidades tiene que tener un ergónomo? Diseñar, pero yo soy fisioterapeuta y soy ergónoma. Tiene que analizar, ¿qué más? ¿Aplicar qué? ¿Qué conocimientos? ¿De ergonomía? ¿Qué de ergonomía? Perfecto, miren, esto que ustedes me están diciendo fue lo que nosotros vivimos. Porque resulta que cuando nosotros dijimos, tenemos unas habilidades, ¿cuáles? Diseñar, ¿qué diseñamos? Yo que soy fisioterapeuta, eso a mí me queda claro en Erika, que Erika es diseñadora, y los que son aquí diseñadores, a mí me queda claro, pues yo soy fisioterapeuta. ¿Yo qué diseño? Ah, pues yo no diseño, pero yo puedo tener unos elementos. ¿Qué hace el médico? ¿Qué hace el terapeuta ocupacional? ¿Qué hace el psicólogo? ¿Qué hace el antropólogo? ¿Qué hace el sociólogo? ¿Qué hace el ingeniero industrial ergónomo? ¿Qué hace el ingeniero mecatrónico ergónomo? Entonces la cosa ya no es tan sencilla. Entonces ahí empezamos. Bueno, ¿y qué conocimientos debe tener un ergónomo? ¿Qué conocimientos? Ya hablaron de las habilidades.
¿Qué conocimientos debe tener un ergónomo? ¿Qué debe saber un ergónomo? Arquitectura, medicina, uy, Dios mío, todo. Biomecánica, ¿qué más tiene que saber? Uy, un ergónomo tiene que saber muchísimas cosas. Un todero, o sea que, ¿será que somos? Uy, no, entonces ahí empezó, porque es que resulta que todos dijeron lo mismo que ustedes. Entonces dijeron, no, hay que tener, pero hay que tener unas aptitudes también. No todo el mundo tiene que ser ergónomo y no todo el mundo sirve para ergónomo. Y también hay que tener una actitud de ergónomo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque resulta que la ergonomía es la comprensión del sistema. Y para yo comprender el sistema, tengo que tener una actitud de comprensión del sistema. Yo no puedo llegar a decir, ah, sí, venga y analizo el puesto de trabajo, simplemente. Entonces ahí empiezan a salir unas dudas, pero la cosa se iba complicando, porque resulta que la ergonomía en su saber tan maravilloso es multidisciplinaria y queremos pasar a la transdisciplinariedad. Entonces, cuando yo hablo de la multidisciplinariedad, quiere decir que yo aquí hablo con el diseñador, hablo con el médico, hablo con el ingeniero, hablo con el sociólogo, hablo con el físico, hablo con el antropólogo, hablo con cualquier profesional. Porque ¿quién dijo que el ergónomo solo está para la salud y la seguridad en el trabajo? El ergónomo, por su historia, queda dentro del área de laboral. Pero ya vamos a ver que hay unos campos maravillosos donde el ergónomo puede trabajar. Y esos son campos de acción que están sin explorar. Y esos son campos que nosotros, los ergónomos, tenemos que ir a conquistar. Entonces, cuando empezamos a ver esto de la multidisciplinariedad, la cosa, pues dijimos, ah, no, pues el perfil ocupacional, súper fácil. Porque resulta que hay alguien que se llama el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y él es el que regula las profesiones en Colombia y todas las ocupaciones. Entonces nosotros dijimos, no, nos vamos al SENA y en el SENA pues nos tienen que dar la respuesta. Pues no ve que ellos son los que validan todos los perfiles ocupacionales y ahí aparecen todas las profesiones y yo ahí sí sé qué es lo que hace un ergónomo. Entonces resulta que fuimos al SENA, fuimos al Observatorio Laboral y Ocupacional. Y entonces me dice, y fuimos al Servicio Público de Empleo. El Servicio Público de Empleo es donde se regulan todas las ocupaciones y ahí llega la demanda. Es decir, si yo necesito como empresa un médico, yo tengo un portal y digo, necesito un médico con estas características y todo un sistema le llega a él, mire, estos son los médicos que hay, acá se abren las vacantes y usted lo puede pedir. Entonces dijeron, no, ustedes van al Servicio Público de Empleo y lo pueden ver. Perfecto, llegamos también al Servicio Público de Empleo. Pero entonces hubo una pequeña cosa. Cuando yo llegué al Servicio Público de Empleo, yo dije, buenas tardes. Adivinen, nosotros somos ergónomos y nosotros queremos saber cómo aparecemos en la tabla de ocupaciones. Y ellos me dicen, claro, y me mostraron esto. 30 vacantes para ergonomía, 0 vacantes para ergónomos, 2.460 para salud y seguridad en el trabajo y 4.315 para salud y seguridad. Y yo dije, venga. Y esas 30 que aparecen como ergonomía, ¿qué son? Porque pues ya dije, ay, bueno, súper, pues al menos aparece la ergonomía. Yo me puse toda feliz y dije, ay, no, al menos ya tenemos algo. Pero cuando resulta que me abren aquí en el Servicio Público de Empleo y me sale, esto es un ejemplo. Entonces, esto salió y esto fue las 30 vacantes. Aquí solo voy a citar 3, pero todas están por este estilo. HSQ, fisioterapeuta con especialización y médico con especialización. Y yo digo, ¿y ahí dónde está el ergónomo? Yo digo, pero es que eso no es ergonomía. Me dice, claro, me dijo el señor del servicio público, claro, ¿usted cómo me dice que eso no es ergonomía? ¿No ve que acá dice evaluar puestos de trabajo? Y yo, sí, pero la ergonomía es más que allá, que pues va más allá. Y entonces miré la otra y dice, vamos a hacer manejo de pausas activas, escuelas de ergonomía, entre otros. Y yo, ¿hay escuelas de ergonomía? Y yo, entonces ya empecé como a preocuparme y yo decía, no, espere. Y acá el último, acá donde me dice, desde la perspectiva ergonómica. Y yo dije, ay, no, esperen, esa cosa no es así. Y entonces le hice esta pregunta que es muy común acá en Colombia. ¿Usted no sabe quién soy yo? No porque yo sea Sandra Liliana Joaquín, sino, ¿usted no sabe qué hace un ergónomo? Y el señor me dijo, ¿usted no es el de las pausas activas? ¿Usted no es la que le aumenta el computador a uno y le cuadra la silla? ¿Usted no es la que le dice que tiene el dolor de espalda y que se siente bien? Y yo, no, creo que usted no sabe qué hace un ergónomo.
Entonces, usted no sabe quién soy yo, no hablando de Sandra Liliana, sino usted no sabe quién soy yo como ergónomo. ¿Usted no sabe qué hace un ergónomo? Y ellos me dijeron, no. Entonces me dijeron, pues yo le pregunté, bueno, ¿y usted qué sabe de ergonomía? Y entonces me dijo, mire, yo sé de la ergonomía que uno tiene que tener el computador al nivel de los ojos, que uno tiene que tener la silla alineada y que cada 45 minutos me tengo que parar a hacer unos ejercicios que cuando los hago, pues a veces me duele la mano. Y yo le dije, ¿qué más sabe de ergonomía? Nada más. ¿Y usted contrataría a un ergónomo? Y me dijo, pero es que si yo no, pues para que yo haga eso, pues, digo, ¿usted contrataría a un ergónomo? Me dijo, ¿pero qué hace un ergónomo? Y entonces ahí fue cuando salí con la pregunta y le dije a Marta, ¿qué hace un ergónomo? Entonces yo me fui y hablábamos con Marta, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un ergónomo? Entonces, claro, como nosotros tenemos en nuestro grupo, les decía ahorita al principio, hay terapeutas ocupacionales, un terapeuta ocupacional dijo, no, ustedes tienen que construir su perfil. Y le dije, bueno, ¿y cómo se construye un perfil? Entonces me dijo, no, el perfil es muy fácil. Tú tienes que establecer el nombre de una ocupación, las funciones, los conocimientos, las habilidades, las actitudes, las aptitudes, y sobre ese lo arman. Y yo le dije, perfecto. Y entonces yo dije, y cada vez salía con más dudas. De hecho, hoy cuando termine, o sea, esto le decía yo hoy a Erika, cuando yo terminé mi presentación, creo que nos falta casi el 70%, o sea, nos falta un mucho, pero hemos recorrido un camino que ha sido lento, pero sin pausa, pero ha sido supremamente gratificante. Entonces, cuando me dicen no, y entonces yo ya les preguntaba a los de salud y seguridad, oiga, ¿usted sabe qué hace un ergónomo? Sí, claro, OWASP, RULA, NIOSH, JobStreet Index, bueno, y yo, no, pero eso no solo hace un ergónomo hace más cosas. Entonces, resulta que llegamos a ese perfil ocupacional y nos dimos cuenta que necesitábamos el perfil de competencias. O sea, para yo poder armar un perfil ocupacional, de acuerdo al direccionamiento que nos dieron las terapeutas ocupacionales, tenemos que tener primero un perfil de competencias. Quiere decir que tenemos que saber para qué somos buenos, cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras habilidades. Y ahí entonces empezamos a establecer qué era la ergonomía, en este caso una disciplina científica, una rama de conocimiento que enseña e investiga, es decir, es un saber. Cuando nosotros vamos a hablar de competencias, nosotros tenemos que hablarlo desde 3 momentos, el saber, el hacer y el ser. Una competencia se tiene que definir desde esos 3 elementos, saber, saber hacer y saber ser. Cuando yo tengo esas 3 competencias, yo puedo empezar a hablar. Y hablar de ese profesional, que en este caso es el ergónomo, y es saber esa persona que hace ese conocimiento aplicable. Entonces resulta que la cosa, dijimos, no, esperen, esto no es tan sencillo. Y entonces empezamos a hacer una búsqueda. Entonces establecimos esta metodología, entonces establecimos 4 momentos, y dijimos, bueno, aquí, ¿quiénes serían los actores interesados? O sea, aquí está la Asociación Internacional de Ergonomía, está la Sociedad Colombiana de Ergonomía, está la academia, están los ministerios, estarían las empresas, hay muchos actores que poco a poco pues se han ido vinculando. Entonces, cuando vemos acá, vimos este preámbulo, dijimos, bueno, vamos a dividirlo en 4 momentos. Preámbulo, miren, pero si ven, esto es ergonomía. Eso que está sonando porque ya generó un estímulo diferente. Y ustedes ya no me están prestando atención a mí. ¿Sí ven? Entonces, resulta que cuando llegamos a ese momento 1, vimos ese preámbulo, hicimos como esto es como el resumen de varias actividades que se hicieron. Y entonces, decíamos que la ergonomía aquí está vista como centrada en el riesgo. Es decir, está viéndose como ese desorden musculoesquelético y se mira desde la salud y seguridad en el trabajo. Creo que uno de los problemas que ha tenido la ergonomía es que hemos visto la salud y seguridad, es que tenemos banda sonora aquí, entonces, que está un poco fuerte, pero me escuchan, ¿cierto? Perfecto, no, eso era para dar ambientación a esta presentación. Entonces, siempre hemos visto la salud y seguridad en el trabajo, hemos visto por aquí la parte química, hemos visto aquí la parte biológica, hemos visto aquí la parte ambiental y le hemos visto la ergonomía. Pero la ergonomía no es una rama de la salud y seguridad en el trabajo. Es al contrario. La ergonomía es la grande. Y uno de sus campos de trabajo es la salud y la seguridad en el trabajo. No es al revés. La ergonomía no hace parte de la salud y seguridad. La ergonomía tiene dentro de sus campos a la salud y la seguridad. Por eso, a veces el espectro de la ergonomía se limita un poquito. Y no quiere decir que esté mal. No, está bien, porque además eso nos ha dado visibilidad. Pero ya vamos a ver que la ergonomía también es funcional en otros escenarios, que también pueden ser elementos que transforman la salud y seguridad.
es vista desde el dominio físico. ¿Por qué desde el dominio físico? Porque se ha visto desde el análisis de la postura, del movimiento, de la fuerza, desde la carga física, netamente, pues ya hablándola desde su término macro, teniendo en cuenta componentes fisiológicos y psicológicos, claramente desde el desorden musculoesquelético. Hay una baja demanda de ergónomos, pues por si nadie sabe qué hacemos, pues no nos van a buscar, porque por eso estamos en cero, porque nadie nos conoce. Entonces creen que la ergonomía es el manejo de las pausas, es la evaluación solo del puesto y ya. Y cuando uno dice, ¿y usted qué espera de la evaluación de un puesto? Entonces resulta que ahorita no es para invitarlos que se queden, no, claro que por mí que se queden, magnífico, pero ahorita lo que vamos a hablar en la siguiente conferencia que están seguidas es lo del análisis del puesto de trabajo. Y el análisis de puesto de trabajo no es la aplicación de una batería. No es el ir y mirar y decir, venga, le aplico el rule y me da un nivel de intervención 4 y eso quiere decir que tengo que hacer unos cambios inmediatos. No necesariamente. Las metodologías son importantes. Claro que sí, porque es que eso me da un dato numérico y eso es objetivo. Pero no es el que me da solución. Ayer en la presentación del profesor Carlos decía, ¿usted cuántas metodologías sabe y cuántas metodologías ha hecho? ¿Cuántas metodologías sabe, cuántas ha hecho y cuántos cambios o cuántas intervenciones ha hecho? Entonces, a veces la ergonomía lo que busca es la interacción para optimizar el sistema. Es decir, la ergonomía invita al cambio. Si yo no hago procesos de cambio dentro de mis intervenciones, pues estoy como aplicando un pedacito de la ergonomía. Entonces, ahí también vimos eso, hay una baja demanda. Habían unos trabajos iniciales, entonces estaba un trabajo hecho por la profesora Nelcy Arevalo y por el profesor Ovidio Rincón. Ellos hicieron un primer acercamiento a los perfiles, pero pues digamos que ellos llegaron hasta un punto, retomamos esos elementos. Luego, no existía la ocupación, nosotros no tenemos una ocupación como ergónomo, está el médico, está el zapatero, pero no está el ergónomo. Y si no tenemos una ocupación como tal de ergonomía, pues no va a ser tan alta la demanda. Y finalmente, pues no hay un documento marco, que era el que les decía esta mañana Marta, de las competencias. Cuando hicimos la búsqueda, ¿qué encontramos? Las universidades que tienen en sus posgrados o tienen su currículo, tienen claro el perfil del egreso, el perfil de egreso, el perfil de ingreso, las competencias. Pero que haya un documento marco que nos regule, no. Y en ese documento marco todos tenemos que estar de acuerdo. Porque no es lo que piense el Rosario, no es lo que piense el Bosque, no es lo que piense la escuela, no es lo que piense la Javeriana. Es lo que como gremio pensamos todos. Acá no es por pedacitos, porque claro, yo puedo definir mis competencias y eso fue lo que encontramos, documentos donde cada universidad definía su competencia, de acuerdo a lo que impartía. Pero en un documento marco, si ustedes ven las profesiones, casi todas tienen un documento que las regula. Entonces, ahí surge en este momento 2, el cuarto encuentro de ergonomía, ¿cierto? Entonces, en ese cuarto encuentro de ergonomía, digamos que la sociedad y la escuela hicieron una apuesta y dijeron, listo, nos vamos a ir en ese uso. Y entonces hicimos el cuarto encuentro de ergonomía y en el cuarto encuentro de ergonomía fue de competencias y desafíos del ergónomo en Colombia. Entonces ahí teníamos los actores involucrados, que de acuerdo a un documento que establece DUL en el 2012 y nos habla de la ergonomía de calidad, vinieron, pues se hicieron unas conferencias, hubo un panel y hubo una construcción de trabajo colectivo. Entonces, en esa construcción de trabajo colectivo, resulta que cuando nosotros buscábamos ergonomía, nos aparecía eso. Nos encontraron coincidencias con la palabra ergonomía. Y puse buena ortografía, puse ergónomo, puse ergo, puse todas las palabras. Y siempre fue eso. Mayúsculas, minúsculas, mayúscula inicial. Puse todas las búsquedas y no se dieron. Entonces, no. Entonces, el señor del SENA, igual que el del Servicio Público de Empleo, me dijo, venga, ¿pero qué hace un ergónomo? Y yo, ¿usted no sabe qué soy yo? Entonces, nuevamente empezamos. Entonces, él dijo, no, tranquila, no se preocupe, vamos a crear el ergónomo, vamos a crear la ocupación de ergónomo. Y esa es una apuesta que los invito a todos, porque todos vamos a estar ahí, representados. Y esta es una apuesta. Entonces, aquí es donde necesito que todos, mejor dicho, nos pongamos la camiseta porque eso es un trabajo de todos. Esto no es, la Sociedad Colombiana de Ergonomía viene liderando el proceso, pero todos son los que estamos aquí, ¿sí? Entonces, resulta que ellos tienen un formato y dicen, lo primero que tenemos que hacer es crear su ocupación. Y yo le dije, ay, perfecto, ¿y cómo se crea la ocupación? Sencillo, usted me llena el formato,
llena todos los formatos con todos, hace el análisis, hace un proceso de caracterización y con todo eso viene y acá hablamos la ocupación. Y le dije, ay, perfecto. Cuando empezamos a desglosar eso, pues la cosa no era tan sencilla. Entonces, no importa, nosotros fue una apuesta y seguimos. Entonces, en el encuentro dijimos, pues el encuentro es el momento inicial. Entonces, acá hicimos la ficha, aquí hay una participante, hicimos un panel, en este panel vino la Universidad Nacional, vino la Universidad del Bosque, vino la José Camacho, vino la Javeriana, estaba la escuela, sabemos también, por ejemplo, con otras universidades que se vincularon después, ¿sí? Y todos ellos aportaron. ¿Y qué fue lo que salió? Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita fueron unos resultados de ese momento 2, y ahorita en qué vamos en ese momento 3. ¿Que falta trabajo? Claro, pero muchísimo, pero para eso es la invitación. Entonces, si los invito tanto es porque los necesitamos, o sea, créanme que los necesitamos de su conocimiento, necesitamos de su experiencia, necesitamos que todos se suban en este bus que se llama ergonomía para poder establecerlo. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces, hicimos 3 grupos. Cuando hicimos el trabajo colectivo, los dividimos en 3 grupos. Uno que fue Ciencias de la Salud, donde entraban médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermería y otras profesiones de la salud que estuvieran. Hubo uno grande, que era diseñadores industriales, y esperábamos que de pronto ahí también llegaran ingenieros, pero en la convocatoria del evento no llegaron, y otras profesiones donde llegaron profesionales en salud y seguridad en el trabajo y ciencias del deporte. Si se dan cuenta, esto es lo que pasa, y esto es como una lectura en pequeña escala de lo que está pasando con la ergonomía. Terapia ocupacional y fisioterapia son como los que más trabajan en ergonomía. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que son los que más trabajan? ¿Por qué? Por el peligro biomecánico, por el desorden musculoesquelético y porque hablan de carga física. Pero también están los diseñadores, que ellos trabajan a la par. Y están otras profesiones, los profesionales en salud y seguridad en el trabajo que toman la línea de ergonomía, las ciencias del deporte. ¿Qué me hubiera encantado? Tener un sociólogo, tener un antropólogo, Entonces, cuando sale eso, resulta que me dijeron lo mismo que ustedes me dijeron acá. Cuando yo les pregunté qué hace un ergónomo, me dijeron esto: hacemos análisis de puesto de trabajo, inspecciones, programas de reubicación laboral, programas de acciones preventivas, ciencias de la salud. Los diseñadores fue una lectura interesante, porque los diseñadores ya empezaron a hablar de algo súper bonito que se llaman los sistemas sociotécnicos. ¿Y qué hace un ergónomo? Analizar los sistemas. Un ergónomo analiza el sistema, comprende el sistema, busca la optimización del sistema. Entonces acá ya empezaron a salir cosas más interesantes. Y hablan del diseño de producto, que el diseñador ergónomo está para generar herramientas, equipos o productos que necesita el sistema. Y otras profesiones igual, en análisis de puestos de trabajo y ausentismo. Y dijimos, esto que están diciendo está bien. Está bien, porque para eso también trabaja un ergónomo. Pero me dicen que me queda poquito tiempo, 10 minutos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, resulta que cuando hablamos de las habilidades, hablaban yo les decía, bueno, ¿y qué debe saber un ergónomo? Entonces un ergónomo dice, debe saber biomecánica, antropometría, epidemiología, procesos cognitivos e investigación. Y debe tener como habilidades observación, análisis, comprensión, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. Y sí, pues sí, eso se necesita. Y claro, dijimos, sí, este es nuestro primer insumo. Y todo lo que está acá, sí, lo tiene que tener un ergónomo. O sea, si un ergónomo no analiza, pues ¿cómo va a ser la comprensión del sistema? La herramienta inicial de un ergónomo es observar. Y no es simplemente ir a mirar, es observar. Hacer observación participante o no participante. Pero es pararse como observación como una metodología. ¿Por qué? Porque el ergónomo que no observa no es un ergónomo que comprende. Y si no comprendo una situación de trabajo, no analizo la situación de trabajo. Si no analizo la situación de trabajo, no genero estrategias ni transformación del proceso de trabajo. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es observar. Analizar, claro. Un ergónomo necesita analizar, necesita comprender, necesita tener liderazgo y comunicación efectiva, tanto asertiva, oral y escrita. Entonces, a partir de esa primera parte donde empecemos a hacer esos resúmenes, a hacer esas primeras lecturas, sacar categorías, líneas de codificación, dijimos, no, espere porque esto se quedó corto. Necesitamos ir a la fase 3,
que son las mesas de trabajo. Entonces, en la mesa de trabajo, que ya es nuestro momento número 3, empezamos a, la ropa o sea, lo primero que uno tiene que organizar es la casa. Entonces, empezamos a llamar a los de la Sociedad Colombiana de Ergonomía. Y les dijimos, queridos socios de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, estamos haciendo el proyecto de competencias, estamos en la fase 3 y queremos que ustedes se vinculen, porque es que somos sociedad. Y entonces envió esta invitación, y eso fue este año. El martes 1 y jueves 3 de octubre hubo primera mesa de trabajo. Hay que decir que para esto se hizo una prueba piloto, se establecieron unos instrumentos, se validaron esos instrumentos y a partir de eso pues ya pudimos mejorar el instrumento y hicimos la aplicación. Aquí estamos pues en la Javeriana, estamos trabajando con las personas, teníamos también conexión por Skype porque pues queríamos vincular a todos y pues hicimos un primer ejercicio y lo hicimos sobre estos 2 instrumentos. La primera ficha es qué elementos debe tener un ergónomo, o sea, qué debe saber un ergónomo. ¿Qué conocimientos básicos debes saber? O sea, para que tú te llames ergónomo, ¿qué conocimientos de esa disciplina científica tú debes saber? ¿Qué debes hacer como ergónomo? O sea, ¿tú qué haces? ¿Cierto? Y también, ¿qué debe ser? ¿Qué componentes éticos nos regulan? Ustedes saben que nosotros tenemos, no como tal, una normatividad que nos regula, pero sí tenemos un código deontológico. A nosotros nos regula un código deontológico. ¿Cuántos conocemos ese código deontológico? Sería interesante, porque es que eso habla de que el ergónomo tiene ética. Eso habla que el ergónomo es profesional en lo que hace. Eso habla de que el ergónomo hace las cosas bien. Sería interesante conocerlo. Entonces, les preguntamos qué hay que hacer, y todos lo empezaron a diligenciar. Y también les preguntamos a ellos, ¿en dónde me puedo desempeñar? O sea, ¿qué otros ámbitos me puedo desempeñar yo? ¿Qué competencias necesito para desempeñarme en esos ámbitos? ¿Para qué necesito? ¿Qué capacidades necesito? ¿Qué requerimientos necesito? Entonces, cuando hicimos hasta ahora vamos en el primer barrido porque pues el 18 teníamos también nuestro encuentro, teníamos acá la invitación y pues hemos ido avanzando. Entonces, cuando hicimos la primera lectura y las primeras transcripciones de lo que se recogió, dijeron, miren, estas son nuestras competencias. Este es un primer borrador, todavía nos falta. Pero cuando nosotros hablamos de competencias del ergónomo, mínimo debe tener pensamiento crítico, toma de decisiones y manejo de la información cuantitativa y cualitativa. Porque resulta que la comprensión del sistema de trabajo no se hace con un método cuantitativo, se hace con herramientas cualitativas, donde yo voy y hablo con el expresado y le digo, señor gerente, señor trabajador, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? Claro, eso depende de la madurez organizacional. Yo puedo tener una empresa reactiva o puedo tener una empresa estratégica y eso va a jugar mucho. Pero independiente de eso, yo debo saber lo que está buscando la persona. ¿Qué es lo que queremos solucionar? Debo tener un aprendizaje autónomo y permanente. Hoy yo estaba en la charla de Lawrence y él decía que todo sale del trabajador. Y eso es supremamente cierto. Pero una es la persona que uno diría, oiga, sí, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo se puede trabajar? Claro, el trabajador a nosotros nos da muchos elementos, pero no también solo el trabajador, sino todas las personas que están dentro del sistema. Pero nosotros tenemos que aprender también a capitalizar esa información. Tenemos que estar permanente. Hoy cuando él mostraba la imagen del carro, como el equipo decía, oiga, uno tiene que tener claridad, por ejemplo, para ese tipo de propuestas, en qué procesos me puede servir. ¿Será que me sirve para el teletrabajo móvil, para el autónomo? ¿Será que lo puedo utilizar para qué tipo de cosas? Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Qué conocimiento? Miren, ustedes no se imaginan, aquí yo un día decía, Dios mío, tenemos que tener un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, o qué tanto conocimiento tenemos que tener, porque resulta que el ergónomo sí tiene que tener mucho conocimiento. Resulta que tenemos que tener fisiología, biomecánica, antropometría, anatomía. Eso lo tenemos que saber. Pero también tenemos que tener teoría de la forma, saber determinantes y requerimientos mínimos. Yo no soy diseñadora. Y de hecho, si yo necesito algo, tengo que recurrir a la diseñadora. Pero yo sí necesito hablar de qué determinantes de diseño y qué requerimientos necesito para. Yo sí necesito analizar el sistema y decirle, señor diseñador, yo necesito que usted construya esto, o señor trabajador, ¿cómo hacemos esto para poder empezar a trabajar?
Entonces también tengo que tener sociología, claro. Cuando yo hablo de sistemas sociotécnicos, yo tengo que saber algo de sociología. Yo tengo que hablar de culturas organizacionales, yo tengo que hablar de procesos organizacionales, yo tengo que hablar del trabajo como una categoría social, yo tengo que hablar de la relación y el proceso salud-enfermedad como categoría social. Tengo que hablar de habilidades, tengo que poder comprender un sistema de trabajo, tengo que analizar la situación de trabajo, tengo que hacer un diagnóstico ergonómico, pero el diagnóstico ergonómico no lo saco con Rula, con Reba, con OWASP, con IELTS, con JobStreet Index. El diagnóstico ergonómico lo hago a partir del análisis, de la comprensión de la situación de trabajo. Tengo que hacer una intervención y tengo que hacer que mi proyecto sea sostenible, porque si mi proyecto se cae, pues no es tan funcional. Tengo que tener un profesionalismo y aspectos éticos, tengo que ser capaz como ergónomo de trabajar en políticas públicas y tengo que trabajar en otros escenarios fuera del ámbito de trabajo, porque eso lo dijeron ustedes. Dijeron, un ergónomo puede trabajar en hospitales, en infraestructura, en partería. O sea, cuando a mí me hablaron de partería me pareció súper maravilloso, porque resulta que nosotros somos un país de posconflicto. ¿Y cómo estamos trabajando ahí? Nosotros somos un país que tiene unas dinámicas sociales muy variadas. Una cosa es la señora del Chicó y otra cosa es la señora del Chocó, ¿sí? Entonces, son cosas diferentes. ¿Y cómo trabajamos ahí? Tenemos que tener una visión sistémica, es decir, que nosotros tenemos que mirar el sistema, tenemos que mirarlo de forma holística, nosotros no nos podemos quedar en una mirada muy pequeña, tenemos que comprender las interacciones que se dan, el desarrollo de la ergonomía en otros escenarios y algo que es claro y que todos están diciendo es que tenemos que empezar a hacer investigación. Ustedes no lo creen, pero los primeros investigadores son las personas en las empresas. Todos los que trabajan en empresas hacen investigación a menor o mayor escala, pero la hacen. Lo que hay que hacer es documentar. Entonces, hasta ahí vamos. Esto era lo que venía a contarles porque es que aquí vengo pues a decirles que esto es un trabajo súper arduo, que necesitamos su colaboración porque es que resulta que esto no lo hacen 4 o 5, esto lo hacen todo un gremio. Aquí hay muchas líneas de salud y seguridad en el trabajo, hay muchas líneas que a esas se articula la ergonomía, hay muchas personas que están trabajando sobre la ergonomía y en este momento, ¿en qué vamos? Tenemos que empezar las mesas de trabajo con el capítulo Antioquia y el comité de Caribe. Con Comité Caribe pues ya lo tenemos programado, con el Comité de Antioquia con el capítulo Antioquia tenemos que empezar a trabajarlo. Yo sé que acá hay muchos profesores de universidades y hay de empresas, por favor, vincúlense. Nosotros queremos hacer esto para que podamos tener un documento. Acuérdense, no va a salir documento del Rosario, no va a salir documento de la Javeriana, no va a salir documento de la escuela, no, es el documento macro que nos regula, es el que nos va a regular a todos, que hay que modificarlo, claro, que van a haber muchas versiones, claro, pero va a ser un oriente, va a ser el que nos va a dar. Estamos en este momento haciéndole el análisis curricular, este es un trabajo que se ha sido un poco más lento, porque estamos mirando los programas de una matriz a partir nacional e internacional. Tenemos que finalizar el proyecto de caracterización. La caracterización es supremamente densa de acuerdo a los criterios que nos pide el SENA. Y empezamos el momento de la construcción 4 y la reunión con el ministerio. Ya logramos una primera reunión con el Ministerio de Trabajo. Ellos nos dieron unas orientaciones. Ahorita viene la reunión con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación. Finalmente, pues quiero mostrarles a quienes nos han apoyado. Pues Marta Elena Saravia Pinilla, nuestra presidenta de la sociedad, digamos que se puso la camiseta y le doy un reconocimiento público hoy porque creyó en este proyecto y por eso estamos aquí. Y pues ha dado un espaldarazo total. Si no hubiera sido por ella, yo creo que el proyecto no se ejecuta. Pues Sandra Liliana Joaquín, quien les habla, Sandra Liliana Ruiz Amortegui, terapeuta ocupacional, ergónoma. Ellos son 2 asesores externos. En este momento, que es el profesor Jaime Sabogal, él hizo el documento en su momento del terapeuta ocupacional, el documento marco de terapia ocupacional con otros terapeutas ocupacionales, y la profesora Camila Rodríguez, que también es un asesor externo. ¿Qué es lo que viene ahorita? Ahorita, si bien veníamos con una metodología trabajando ya de forma muy cerrada, ahorita viene algo que vamos a aplicar un método Delphi, y es donde vamos a hacer el consenso de expertos. Y de pronto a ustedes les va a llegar para que nos evalúen las preguntas y las competencias que tenemos. Ellos nos están asesorando desde la parte metodológica, y nos están diciendo, bueno, hay que hacer esto. Entonces, yo quería contarles esta experiencia. Este es mi correo, lo hago con toda la humildad, es para decirles, por favor, ayúdennos. Esto es un trabajo de todos y cuando una persona llega lejos,
pero cuando va en conjunto llega más lejos y pues esta es la meta. Entonces, no me queda más decirles muchísimas gracias por estar acá. Por favor, a la apuesta de las competencias y no, pues bienvenidos a este bus que se llama Ergonomía. Muchísimas gracias.